Isaías 40:28 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No habéis sabido habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias te damos por tenernos acá, Jehová. Bendiga a las personas reunidas en este lugar y bendiga a las personas fuera de este lugar, Jehová, por su bondad y su amor. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. O sea, que nos habla del Dios eterno. Aleluya, bendito Jehová nuestro Dios. O sea, que Jehová es eterno, es la eternidad. Como Jesús decía, que el que crea en Él va a tener vida eterna, y es porque Jehová es eterno. Y por eso dice: no habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová. Así es. O sea, que han habido tantas personas que hablan de Dios, pero no saben qué es Jehová. Jehová es el Dios único y solo Él debe ser adorado. Y por eso el ser humano, al no entender de que el Dios eterno es Jehová, entonces el ser humano no ha podido vivir, ¿verdad? Porque nosotros, criaturas que somos, estamos en este planeta, somos bien complejos, o sea, somos complicados. Nuestro ser, nuestra vida es bien complicada, y a causa de eso el ser humano no puede vivir, ¿verdad? Porque uno necesita a Jehová, uno lo necesita. Por eso el ser humano nunca ha entendido, o prácticamente nadie le ha explicado que puede vivir, ¿verdad? Que puede vivir, o sea, que porque Jehová es Dios, hizo todo lo que existe, todo. Y por eso uno tiene que aprender a honrar, a alabar a ese Dios. Y por eso vuelvo a leer, dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda. Ahí está, mire, su entendimiento no hay quien lo entienda. O sea, el ser humano es bufón, como dice, ¿verdad? Los científicos, usted los ve medios locos y quieren explicar un montón de cosas y no pueden. Le hablan de Einstein, le hablan de Newton y de un montón de gente que estudiaron matemáticas, física y varias cosas, pero no entendieron, porque el entendimiento de Jehová es demasiado grande. Uno, para entender a Jehová, tiene que estar pegado a Él, bien pegado a Jehová, para poder vivir, ¿verdad? Y por eso dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, ¿verdad? O sea que ahí es donde habla del cansancio, como el ser humano se cansa. El ser humano no sabe por qué se cansa, el ser humano se fatiga y el ser humano se termina, se gasta, se envejece, porque como no entiende a ese Dios tan grande y tan maravilloso que ha estado aquí
durante millones y millones de años, y no es que a Él lo hayan creado, sino que Él creó todas las cosas, ¿verdad? Ha creado tantas cosas, tantos misterios que ha puesto escondidos, tantas cosas en la tierra, en el aire, en el mar. O sea, ha escondido un montón de cosas que los hombres no las pueden interpretar ni conocer, ¿verdad? Y como dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. O sea, no es un Dios que se termina. Y por eso es que uno tiene que acostumbrarse a ese Dios eterno. Jesús decía que había que ir al Padre, había que santificar su nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa tarea la dejó Jesús y los seres humanos no pudieron entenderla, ¿verdad? O sea, se levantó tanta gente y la gente alega de doctrina y de que Dios aquí, que Dios allá. No, Jehová es uno, es un Dios nada más. O sea, no existe otro que se compare a Él, porque Él es grande y Él es espíritu. Jesús explicó que Dios es espíritu. O sea que uno tiene que entenderlo como Dios espíritu. Y Jehová Dios a nosotros nos mezcló lo espiritual y lo material, o sea, nuestro cuerpo y nuestra parte espiritual, que es nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Entonces nosotros somos una mezcla que siempre me ponía a estudiar cómo hizo para juntar algo espiritual en el cuerpo, ¿verdad? Cómo estamos ligados, cómo está ligado lo espiritual al cuerpo, ¿verdad? Y entonces, pero el ser humano se termina, el ser humano no permanece. Y entonces dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahí está, ¿eh? O sea, la fuerza. La fuerza. Toda la gente quiere tener fuerza, ¿verdad? Como la gente pregunta que si es bueno hacer ejercicio y todo. Sí, hubo años que hice ejercicio bastante, ¿verdad? Yo corría 10 kilómetros diarios, pero era para desintoxicarme, ¿verdad? Lo que había experimentado siendo un muchacho joven, ¿verdad? Y corría bastante, corría años estuve corriendo, haciendo ejercicio, ¿verdad? Porque antes era todo esto más despejado, no es como ahora que está lleno de casas y todo, ¿verdad? Pero la gente que he visto yo que practica bastante el ejercicio, ¿verdad? Se termina lesionando, ¿verdad? Terminan lesionados porque uno con el ejercicio maltrata el cuerpo, lo maltrata, o sea que lo golpea, lo azota. Cuando uno lo pone a hacer un montón de cosas, lo azota, el cuerpo lo azota. Sí. Y entonces cuando uno azota el cuerpo, lo daña. Y entonces usted va a ver personas que han sido famosas, ¿verdad? Como había un hombre que mantenía un cuerpo perfecto y lo pusieron a hacer una película que se llamaba Superman. Y este hombre tuvo una lesión y quedó inválido, ¿verdad? Quedó inválido y se murió, ¿verdad? Porque la gente se imagina que la ciencia de los hombres es la que los va a mantener vivos. No. Él, por eso este texto 29 dice, Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. O sea, Él es el que le da la fuerza a uno. Así es. Sansón era un hombre que era fuertísimo. ¿Por qué Sansón era fuerte? Porque él pensaba constantemente en Jehová Dios desde niño. Lo habían entrenado sus padres para ser nazareno. Ser nazareno quiere decir apartado para Jehová. Y
lo entrenaron sus padres y este muchacho creció con ese pensamiento en Jehová y era bien fuerte. Era muy fuerte Sansón, ¿verdad? Por eso lo pusieron de juez. Era uno de los jueces del pueblo de Israel porque ellos no tenían rey. Porque Jehová, Él le gusta ser el rey. Él le gusta ser el pastor. Por ejemplo, aquí, Él es el pastor, Jehová. Y entonces, por eso, este Sansón era fuerte. Y este hombre, hasta que le descubrió ese secreto a la mujer, entonces, que él pensaba en Jehová, ¿verdad? Y entonces la forma de pensar en Jehová eran 7 trenzas que él tenía, 7 guedejas, como le dicen, ¿verdad? O sea, él tenía esos, lo que le llaman los 7 espíritus de Dios, que hablan de sabiduría, de entendimiento, de bondad y todo lo que es la ciencia, el conocimiento de Dios. O sea, Jehová es toda una ciencia, porque Él creó todo. Y entonces este hombre era fuerte porque pensaba en Jehová. Pero vino la mujer y empezó a hablarle, porque era una mujer extraña, o sea, una mujer orgullosa, ¿verdad? Y entonces esta mujer empezó a regañarlo, a discutir, hasta que le quitó los pensamientos de Jehová, ¿verdad? Por eso usted mira que ella persistía, insistía, dice, presionándole, ella cada día con sus palabras, su alma fue reducida a mortal angustia. Y él siempre se escapaba, pero Jehová lo había dejado porque él ya no pensaba en Jehová. Jehová lo soltó en las manos de aquella mujer y él dijo, me levantaré y romperé todas estas ataduras. Y cuando él dijo hacer el escape, no pudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había perdido la fuerza. Porque dice, cuando Jehová se aparta, el hombre pierde la fuerza, ¿verdad? Por eso Dios a la gente, Jehová, le da fuerza a las personas. Por eso dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. O sea, Jehová le da fuerza a toda la gente, pero también se la quita cuando no es, o sea, la gente la pierde, vamos a decir, cuando tiene orgullo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces por eso yo miraba eso en los levantadores de pesas, la gente que hacía ejercicio antes, que conocí yo en mi tiempo. Estas personas terminaron algunos en sillas de ruedas, porque la gente se lesiona haciendo tanta fuerza, y como nuestro cuerpo tiene una capacidad, y entonces desarrollan músculos que pesan demasiado, y entonces el cuerpo no aguanta con aquel peso extra que se le monta encima al desarrollar músculos, ¿verdad? Y los jóvenes creen que eso es la maravilla, pero cuando uno ya los ve que llegan adultos, ya tienen lesiones en la espalda, en el cráneo, en el cuello, y empiezan a tener varias lesiones en las rodillas, en los tobillos, y entonces uno dice, verdaderamente el ser humano está lejos de entender, como dice este texto, su entendimiento no hay quien lo alcance. Por eso esas cosas eran las que yo me ponía a estudiar de Jehová Dios, porque Jehová Dios es enorme. Y entonces antes creía yo que iba a memorizar tanta cosa, pero no, Jehová me decía, yo te voy a recordar lo que necesites, así es, porque Él es el que da esfuerzo al cansado. Y por eso Sansón perdió la fuerza, porque le metieron pensamientos de orgullo. Por eso usted mira, uno tiene que evitar todo el tiempo los pensamientos del orgullo, porque el orgullo se le llama
extraño, fuego extraño. Y el orgullo le quita la fuerza a las personas. Por eso el diablo trabaja metiéndole el orgullo a la gente, ¿verdad? Y por eso usted mira a los jóvenes, los maltrata el diablo cuando les dice, no, que saquen el orgullo, les dice. Y no, tienen que sacar la humildad para poder tener fuerza. Por eso es que la palabra hace ese trabajo de dar fe. La fe viene por el oír la palabra de Jehová Dios. ¿Por qué se necesita tener fe? ¿Por qué se necesita tener humildad? Para tener fuerza. Si nosotros no tenemos humildad, se nos pierden las fuerzas. Entonces la gente se termina, se agota, no puede vivir. Usted mira cómo el cuerpo se cae, cuando uno mira el montón de hombres, mujeres, cómo se les termina la vida, porque ellos viven estimulados por el orgullo, ¿verdad? Y por eso el orgullo se estimula en todas partes. Y por eso el diablo le enseña a estarle metiendo noticias a la gente y que la gente pelee, también como hacía Dalila con Sansón. Y de ese modo el alma de la gente es reducida a mortal angustia, ¿verdad? Entonces la gente como Sansón, aunque sea cristiana, si no entiende que el orgullo le entra dentro, eso lo termina, le acaba la fuerza, se le acaba la fuerza. Por eso los jóvenes, por eso Salomón cometió ese error, porque Salomón fue puesto de rey a los 20 años. Oiga bien, Salomón, un hombre joven, con todo, como dicen, con la leche en los dientes. Este hombre, ¿qué hizo? Empezó a disfrutar, como le llaman los jóvenes, a andar enfiestado y andar haciendo lo que se le antoje. Y de repente este hombre llegó a 50 años y ya no tenía fuerza. Solo tuvo el gusto de tener 30 años de disfrutar de aquella riqueza y de todo el bien. Porque cuando uno tiene bienes, tiene que ocuparlos para hacerse más humilde, para honrar a Jehová. Porque si no, pierde la fuerza. Y por eso Salomón, ya a los 50 años, ya no tenía fuerza. Y llegó a 60 y el cuerpo no le funcionaba en lo absoluto. Bendito Dios. Entonces, claro, la gente esas cosas no las estudia. Pero a mí Jehová me permitió estudiar a cada uno de estos hombres de la Biblia. ¿Por qué los hombres no podían vivir? Porque Jehová es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire, qué bonito. Cuando usted se humilla a Jehová, si usted necesita fuerza, se la da Jehová. Sí. Pero la gente quiere tener fuerza para desarrollar su orgullo, para vanagloriarse. Sí. Somos los mejores. Por eso las competencias, miran usted cómo la gente es humillada, bendito Dios, porque la gente no sabe por qué los humillan. Porque como dijo Jesús, la ley está ahí. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y la gente esas leyes ni las entiende. Entonces uno lo mira en los jóvenes, que ellos no saben nada de esto, porque no tienen conocimiento de Jehová, de la ciencia de Jehová. Ellos no saben que a los 50 años van a empezar a ceder su cuerpo. Hay gente que hace ejercicio a esa edad y más arriba, a los 70, pero terminan lesionados porque el cuerpo se daña. Estarlo azotando y azotándolo y azotándolo hasta que se le daña alguna pieza del cuerpo, ¿verdad? Y por eso Sansón era la muestra más clara cómo se tiene fuerza pensando en Jehová
y la fuerza es la paz que Jehová nos da. Por eso dice, tú cuidarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces la gente cuando persevera en Jehová va a tener fuerza siempre. Pero si no persevera en Jehová, sino que se deja distraer y le meten el orgullo, entonces la persona, usted lo ve cómo se ponen débiles, frágiles, y se enferman y se mueren, ¿verdad? Se enferman y se mueren. Y por eso el hombre tiene que entender esta ciencia de Jehová, que Jehová da esfuerzo al cansado. Uno se cansa porque se acelera. El cansancio no existe, sino que el cansancio es ansiedad nuestra cuando se dispara, ¿verdad? La gente se descontrola y siente un agotamiento tremendo porque la gente no estudia para vivir, no se prepara para vivir, sino para vivir como Salomón. Y uno se agota, se cansa cuando le entra la ansiedad, o sea, el deseo de hacer cosas. Y entonces eso lo muestra con Marta, que Marta se descontroló y Jesús le dijo, afanada y turbada estás con muchas cosas. Por eso nadie tocaba ese problema de la ansiedad, sino que Jesús. Él decía que ni siquiera había que preocuparse por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Y dice, no estéis en ansiosa inquietud. Imagínense. O sea, Jesús sabía que el cuerpo humano no funciona bien con ansiedad. Sí. Por eso aquí se trabajan los sábados, algunos sábados y viernes para lograr enfriar la ansiedad que la gente tiene. Claro, la gente no entiende, algunos, ¿verdad?, qué es lo que venimos a hacer. Porque no se dan cuenta que cuando uno frena la ansiedad, entonces recupera las fuerzas. Entonces la gente cuando es ansiosa se descontrola. Se descontrola y entonces que explota. ¿Y cómo explota cuando habla? Grita, se enoja, se molesta, se resiente, maldice, como le llama en el Antiguo Testamento, maldice. Entonces se le llama maldito, ¿entiende? Porque empieza a hablar mal, descontrolado. Los hombres antiguos se descontrolaban cuando se enojaban. Y la gente cuando se enoja se acelera tanto que la vida la siente que no sirve. Como Caín, ¿verdad? Que él tenía tanta ansiedad en su cuerpo que se enojaba, explotaba. Y él cuando llegó a matar a su hermano por esa violencia que tenía interna, porque era orgulloso, le dijo a Jehová que el que me encuentre, que me mate. El que es ansioso haya refugio en la muerte. El que es ansioso, así es. Y por eso él le dijo a Jehová, de tu palabra me esconderé, yo no quiero saber nada de tu palabra. Y el que me encuentre, que me mate. ¿Qué le parece? Imagínese. O sea, una persona no sabe que la ansiedad le produce deseos de morir o miedo a morir, porque la persona no sabe que tiene que trabajar para ser humilde. Y las personas que pueden controlar la ansiedad son las personas que tienen humildad. Si la persona no tiene humildad, no la puede controlar la ansiedad, sino que lo lleva a pensamientos violentos contra su propia vida y contra la vida de los demás. Lo mismo le pasó a Job. Job estaba derrotado
enfermo. Y llegó la mujer que era apegada a la muerte y le dijo: ¿todavía mantienes esa humildad vos? Maldice a Dios y muérete. O sea, la gente enojada es apegado. O sea, miran como la solución a todos sus problemas la muerte. Pero ellos no lo saben, no lo entienden. ¿Por qué? Porque se aceleran y la gente llega al punto de explotar cuando habla. Entonces, por eso la gente, Dios le dice que se calle. Y Jehová hizo que Job, por ejemplo, se callara. Pero la mujer era una mujer violenta, una mujer orgullosa, y lo indujo a que maldijera. Ahí está, o sea, hablar mal. Mire, como Marta empezó a hablar mal. Por eso uno a la gente le enseña a callarse, a estarse quieto. Pero como es una ciencia profunda, la gente todavía no logra entender eso. Que han venido bastantes personas, pero que no logran entender el trabajo que hace la Iglesia de Jehová, nuestro pastor. Porque el objetivo es llevar a toda la tierra, a todo el planeta, dice, y estaba la tierra reposada y quieta. O sea, la gente va a poder vivir, pero la gente cree que es así nomás. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar, y porque el diablo lo va a acelerar. Lo va a acelerar, y los orgullosos también lo van a acelerar. Por eso es que cuando uno mira a la mujer cómo se acelera, cómo la mujer explota cuando habla, que no aguanta. No aguanta, y entonces la mujer escoge morirse. Prefiere morirse, porque no puede controlar su interior. Y uno tiene que oír la palabra para hacerse humilde. Y tiene que perseverar con el pensamiento en Jehová para que lo cuide. Y entonces la gente puede vivir. Y por eso es que dice aquí, Él da esfuerzo al cansado. Entonces la gente se cansa porque tiene ansiedad. O sea, el cansancio no existe. Es la ansiedad que se dispara y trata de destrozarle su cuerpo. Sí. Y solo se frena con la humildad. Si usted tiene humildad, la puede frenar. Si no tiene humildad, lo va a afligir. Por eso el joven rico, cuando le dijo que quería vivir, y Jesús ya le dio un pequeño mandamiento, que tenía que servir a los pobres. ¿Sí? Vos tenés riqueza, tenés que servir. Dice que él entró en una aflicción tremenda, perdió la fuerza. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a ganar, a tener bienes como Salomón. Él era un hombre que guardaba todos los mandamientos, pero tenía ansiedad en su interior y él no la miraba. No la miraba, y dice que mejor se echó para atrás por la gran aflicción que se sintió. Por eso es que decía en el Antiguo Testamento, muchas son las aflicciones del justo. Sí. Porque Dios, Jehová, quiere que nosotros todos los días nos bañemos de la palabra para que se nos quite esa ansiedad. Porque si nosotros no trabajamos con la palabra, por eso la palabra es como matemática, como física, como química, que uno tiene que aprender a trabajar con la palabra. Por eso las prédicas que están saliendo ahora son más de ciencia y conocimiento, para que la gente sepa por qué le pasan las cosas. Y entonces, porque también tienen personas ansiosas y violentas alrededor que lo van a incentivar a acelerarse. Jonás, por ejemplo, Jehová le dijo, anda a predicar Nínive. Le dijo, anda a predicar Nínive. Y
El hombre no quiso porque era ansioso, porque decía que Jehová era bueno. Jehová es muy bueno. No me gusta que Jehová sea bueno. Y entonces el hombre tuvo que pegarle un par de fajazos a Jehová, bien pegados, y lo metió en el hoyo de la desesperación, en la angustia, en el vientre de Satanás. Así es. Lo metió en medio de los demonios y para quitarle el orgullo. Y dice que allí habló con toda la humildad y dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dijo Jonás. Mira, estaba humilde el Jonás. Y ya cuando está humilde, mira, Jehová mira una persona humilde, le ayuda inmediatamente. Sí, le ayuda, sí. Y entonces se humilló, y entonces dice que mandó el pez a vomitar a Jonás. Y salió de la angustia y se fue a predicar. ¿Sí? Predicó 40 días. Era un mensaje de 40 días, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y viene y después terminó su tarea y se fue a sentar a un cerro, sí, para ver cómo Jehová iba a quemar Nínive. Pero toda aquella gente hizo la tarea bien hecha. ¿Cuál era? Se humillaron en ayuno, en oración. Se humillaron hasta las bestias, se pusieron en ayuno. Y entonces Jehová miró, y cuando Jehová mira la humildad, entonces Él es el que da esfuerzo al cansado. Sí. Él es el que le da la vida a uno. Y cuando los de Nínive se humillaron, Jehová los restauró, los bendijo, porque eran 120,000, más de 120,000 personas. Era una ciudad grande. En aquel tiempo era una ciudad grande. Pero al no haber destruido Nínive, le apareció el orgullo a Jonás. Porque Jehová no destruyó. Es que la gente orgullosa quiere que Jehová le obedezca. No, Jehová es Dios. Uno tiene que sujetarse con humildad a Él, porque Él es Dios. Por eso Jesús vino a explicar eso, para no chocar con Dios y decir: hágase tu voluntad aquí, en mí, así como es tu voluntad, Padre Celestial. Sí. O sea, explicándole cómo uno tiene que aprender a permanecer humillado delante de nuestro Dios Jehová. Y Jonás se le encendió la ansiedad. Y de un solo le dijo: yo sabía que tú eres un Dios bueno. No me gusta la gente buena, me dijo. Ya estaban los demonios sentados sobre Jonás. Sí. Ahí estaba, porque a él le gustaba eso. Hay gente que tiene el hábito de ser orgulloso, enojado, hasta morir. Sí. Y entonces miró que yo sabía que tú eres un Dios bueno y misericordioso, que te arrepientes del mal hacia los hombres. Ahora te ruego, le dijo, que me quites la vida. Ahí está. Por eso llega la muerte. Porque la gente ansiosa se desespera y busca una solución rápida. Sí. No se da cuenta que uno tiene que tener paciencia. Si uno no se calma, entonces se destruye solo. Se destruye solo. Y le dijo: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, le dijo. Y Jehová le dijo: bestia, tanto te enojas, le dijo. Imagínense, por eso es que la gente se muere, está pegada a la muerte,
Porque la gente tiene ansiedad, tiene orgullo. El orgullo lo lleva a buscar la muerte como una salida. Sí. La gente que se ha muerto, se muere por eso. Porque la muerte es una salida rápida para los seres humanos. Sí. Y entonces cuando Jesús vino a decir, yo he venido para que tengan vida. Y dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Ahí está. ¿Mí? La gente con el trabajo, con lo que tiene, se llena de ansiedad, se desespera. Cuando agarra dinero se pone más trabada la gente. Y entonces la gente no entiende que eso lo cansa. Eso produce un cansancio enorme. Y por eso él decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está. Entonces la gente cree que el cansancio es una cosa que es normal del cuerpo. No. Es un problema que la gente no puede controlar la ansiedad por todos los bienes que tiene, porque pasa pensando en todo su bien. Sí. Por eso Jonás se fue y pagó un pasaje de barco, se fue a un crucero y se fue a acostar en el casco del barco, Jonás. Y Jehová le dijo, no, papaito, aquí quien es el dueño de todo esto soy yo. Sí. Y por eso lo voy a sacar de donde estaba. ¿Sí? Lo sacó. Y Jonás le rogó a Jehová. ¿Sí? Y tanto te enojas por la calabacera, porque también le había quitado una calabacera. ¿Sí? Así es la gente. Solo que se le pierde un teléfono, se enoja. Se le pierde la cartera, se enoja. Se le pierde un calcetín, se enoja. Se le pierde un zapato, se enoja. Sí, así es. El ser humano es tan frágil, hermano, que uno se asombra. Y por eso es que la gente no puede entender cómo se autodestruye. Sí. Y por eso les decía Jesús, aprended de mí, que soy manso. Mire, nada de enojo. Si se enoja, se le cansa su cuerpo. Su cuerpo se le cansa. Si se enoja, se le cansa. Aprended de mí que soy manso y humilde. Quiere decir todo es de Jehová. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Entonces se le quita esa aflicción, esa fatiga que la gente tiene. La gente toma reconstituyentes, que la vitamina B, se inyectan sueros y cosas. Pobrecita la gente, hermano, es sencilla. La gente no sabe que Jehová está esfuerzo alcanzado. Sí. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún. Sí. Y por eso Jonás era una persona descontrolada. Sí. Quería morirse. Quería morir, pero la gente así es. Pablo así era. Pablo era un hombre que le gustaba hacer las cosas rápido, como Marta, hacer un montón de cosas. Afanado y turbado estaba. Y también Jehová le dijo, hasta que te hagas humilde, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando ya no tengas fuerza, yo las multiplico, dice Jehová. Pero si tiene sus propias fuerzas, se va a gloriar. Se va a gloriar. Y va a decir, yo tengo fuerza, yo soy fuerte. Yo soy aquí, yo soy acá. Por eso usted mire, yo cuando miraba esos personajes, como ese joven que trabajó en una película de Superman y tuvo un accidente y quedó inválido. Y después tuvo que morirse porque ya nadie lo podía cuidar. Sí, porque se le gastó todo el dinero solo en cuidarlo. Todo. Y aunque había ganado millones, de nada le servía. Nada le servía. Pues la gente no sabe que Jehová uno tiene que humillarse. Uno tiene que humillarse, sí. Así han sido los hombres. David se juntó con Absalón,
con sus hijos que eran orgullosos, eran nacidos de mujer, y estos muchachos le arrancaron las fuerzas a David. Y David llegó al punto que ni siquiera se calentaba. Sí. No se podía calentar ya. Y por eso, como dice estos textos, no habéis oído, no habéis sabido que el Dios eterno es Jehová. Oiga bien, el Dios eterno es Jehová. Dice, no se fatiga con cansancio. ¿Eh? ¿Qué le parece? No se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcanza. Él da esfuerzo al cansado. Por eso Jesús vino a explicar eso, al decir, el que quiera tener fuerza tiene que hacerse humilde y sin enojarse. Sí. Porque el enojo lo va a llegar a morirse, a tener pensamientos que lo más fácil es morirse. Sí. Hay gente que es determinante y prefieren morirse. Sí. Yo por eso les digo aquí, desde que viene la gente, tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón. Si no, la ansiedad se lo come, lo deshace, lo envejece, lo pone a pensar en todas las tonteras, o si no, el diablo le manda el montón de notificaciones para que usted se alimente su ansiedad y su enojo, su orgullo. Sí. Y entonces por eso dice, mire, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire, ¿qué le parece? Al que no tiene ninguna. Él es el que le da. Aunque uno no tenga nada, puede ser solo la bolsa. Jehová le da esfuerzo y se los va a dar cuando usted las necesite. Sí. Cuando usted las necesite, pero como le dijo a Salomón, reconócelo en todo tu corazón, en todos tus caminos, y Él te guardará, Él te guiará por sus veredas. Así es. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus planes. Así es. Así es. Y uno tiene que reconocerlo. Si usted tiene humildad, entonces por eso es que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, ¿no? Cuando uno mira a los jugadores, por eso a mí me gusta estudiar eso del fútbol, ¿verdad? Ver que hay jugadores que tienen resistencia porque tienen humildad. Por eso mi mamá me decía, mira ese, ¿ve? Ese tiene humildad. Yo les miro la cara y no tienen cara de humilde, pero tienen humildad. Cuando ya la demuestran y dicen, qué cosa, qué bonito, Dios, que usted es el que mira el corazón del hombre. Sí. Entonces yo me pongo a analizar a todos los jóvenes y los veo y digo, Dios, qué cosa. Y por eso me decía, ahí va a venir este jugador y te va a preguntar cómo puede hacer para tener más fuerza. Me decía, qué cosa, digo yo. Y es una ciencia. Tienen que oír esta palabra, tienen que trabajar quedándose quietos, no hablar. Job no aguantaba la angustia porque hablaba. Y entonces eso se llama ser diablo. Cuando uno habla sin humildad, uno tiene que aprender. Y por eso dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué le parece? Los jóvenes flaquean y caen. O sea que la gente sea joven, usted los mira cómo se desvanecen, se mueren. Jóvenes se mueren. Sí. Y ellos no saben qué es, pero es por lo que piensan. Piensan con deseos de tener solo dinero y disfrutar. Ellos le llaman disfrutar. Sí. Tener frutos, como decíamos en la prédica del otro día de Efraín. Fruto, sí, riqueza,
Sí. Como le dijo Jehová a Adán, día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, te vas, le dijo. Se muere. O sea, eso es lo que el hombre no logra captar, cómo Jehová lo mantiene vivo. Y por eso dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí está. Quiere decir, los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Porque la gente tiene fuerza y no sabe de dónde viene. No, es que necesito una sopa de garrobo buena, dice. Así dice la gente. No, hombre, eso es ignorancia, hermano. Los chinos se comen las uñas de los tigres, comen cola de tigre para tener fuerza. ¿Y qué? La raíz de la China y aquel montón de cosas, dice o no. Como está la humanidad engañada. Sí. Mejor métase un octavo que se pone mulín. Le puede a todo el mundo. Sí. Por eso usted tiene que entender lo importante que es humillarse delante de tu Dios. Y por eso dice, se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Mire, levantarán alas como las águilas. Mire, levantarán alas como las águilas. Ahí está. Jehová es el que le da la fuerza a uno. Ahí es. Yo durante años estudiaba eso, porque uno joven quiere saber qué cosa es la fuerza. Bueno, eso era lo que yo estudiaba. ¿Qué cosa es eso? Sí. Por eso la gente se termina porque no sabe que Jehová es el que le da la fuerza a uno, y por eso dicen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué le parece? ¿Ah? Imagínese, usted sin ansiedad, sin enojo, uy, hombre, va a ser una maravilla. Pero si es un animal como Jonás, como la mujer de Job, como Caín, no, se lo llevan de acá. Hay gente que es bufón. Y yo le digo, bueno, si usted no puede ser humilde, se lo llevan. Yo no lo puedo defender, porque los demonios para eso están, para reciclar a las personas que no tienen humildad. Toda persona que no tiene humildad, se lo llevan. Aparecen los demonios de repente. Todos los hijos de Job, por eso se los llevó, 10 de un solo. Sí. De un solo los empaquetó y dijo, no, estos son míos, estos no son humildes. Sí, imagínense, si el diablo le pedía a Jesús que le entregara a Pedro. Fíjate que el diablo te anda pidiendo. Y Pedro no había por qué, porque como él era bravo, sí. Él era bravo y orgulloso, sí. Entonces los demonios piden a la gente así. Y por eso la gente tiene que entender por qué uno tiene que humillarse y oír la palabra de Jehová. Por eso uno tiene problemas. ¿Para qué? Para que uno aprenda a depender de Jehová Dios. Cuando usted dice, yo tengo este problema, no. Lo que usted necesita es aprender a depender de Jehová Dios. Porque si no va a hablar como Marta. Que nadie me ayuda. Que yo soy pobre. Mire, yo cuando tenía una esposa le decía, mire, no hable. ¿Quiere estar viva? Le digo yo, no hable. Pero en Agavía, con las otras hermanas y con la familia, iba de hablar. La llevaron, me digo yo. Qué terrible, Dios, cómo nadie hace caso de lo que yo le explico. No platique, le digo yo, porque se va a recuperar si usted no habla. Porque la gente no va a hablar bonito, no, son como Dalila, la gente orgullosa, sí. Y solo son problemas como Dalila, sí. Tú no me amas, sí. Imagínese,
Así son los demonios en la mujer. Sí. Que dice que el hombre no la quiere. No, es que no me querés, le dice. Y no. Entonces por eso Jesús viene a explicar cómo uno puede vivir eternamente. Uno tiene que aprender a ser manso y humilde y haya descanso para el alma. Pero si es enojado, si es orgulloso, si es ansioso, les digo que lo arrastran los demonios. Lo arrastran, lo revuelcan. Sí. ¿Ah? Si revolcaron estos hombres bíblicos, sí, los revolcaron. Sí. No digamos a usted que viven en esta generación donde hay mucha riqueza. Mire cómo dice en el libro de Lucas capítulo 21. Por eso Jehová es el que da la fuerza. Dice Lucas 21, verso 16, dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos. Mire, y matarán a algunos de vosotros. Y dice el 17, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Sí? Ahí está. Por eso es que uno tiene que enfrentarse a personas que no lo quieren, sí, por el nombre de Jehová. ¿Para qué sirve eso? Para que usted se le quite la ansiedad. No se enoje, solo mire que es una escuela. Es que aprender del reino es diario y con la gente que tiene alrededor. Por eso dice el 17, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. ¿Qué le parece? Y entonces la gente tiene que entender por qué le pasan las cosas. Entonces dice el 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Mire, porque lo primero que piensa la gente es que se va a morir. Sí. Así es. Hermano, siento que me voy a morir, dice la gente. No, es que usted tiene problemas para que aprenda a enfrentarse con paciencia. Entonces, él dijo aquí, ya en el verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahí están. ¿Por qué tiene problemas usted? Porque no tiene paciencia. Así es. Como Marta. Marta es la universidad de la ansiedad. Sí. ¿Por qué tiene problemas? Por la ansiedad que tiene. Pero no va a morir. ¿Siente la muerte? No. Jehová lo está metiendo a la quietud, que se llama Sión, morada de quietud. Jehová lo quiere meter ahí pero que no se enoje. Si se enoja, lo corren. Sí. Y por eso dice, con vuestra paciencia. Mire ya, cuando usted ya no tiene ansiedad. Entonces dice, cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Sí. La gente vive tranquila. Sí. Cuando usted tiene paciencia, va a vivir tranquilo. Sí. Pero si es una persona que habla y habla y habla, espere revolcada del diablo. Sí. Enemigos, como dice. Lo van a aborrecer todos, que nadie lo quiere. Sí. Pero cuando usted le agrada a Jehová, se humilla. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Jehová. Sí. Usted dice, voy a tener paciencia. Por eso cuando usted viene aquí, le cuesta. Porque venir aquí hay que tener paciencia. Hay gente que no viene porque no pueden controlar la ansiedad. Están en sus casas mejor esperando que lleguen los demonios a matar. Sí. A destruirle la familia. Sí. Solo venir acá es un procedimiento, es un proceso. Sí.
Solo venir acá es un procedimiento de paciencia. Solo venir acá. Por eso es que dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí? Tener paciencia es un trabajo. ¿Sí? Y por eso yo admiro a la gente que viene en las vigilias y yo le digo, Dios, gracias. Esta gente quiere vivir. ¿Sí? Si logran tener paciencia y quietud, van a vivir. Pero esto va a hacerse. Por eso dice, estaba la tierra reposada y quieta. Así es. La gente va a entender este mensaje. Este mensaje es maravilloso. Es maravilloso. Es eterno. Es eterno. Es Jehová. ¿No habéis sabido que el Dios eterno, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Oiga bien, Él no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Sí? Imagine cuánta cosa tengo que explicarle a usted, pero usted no se da cuenta que esto es así. Por eso uno se esfuerza porque la gente sea humilde. Predico fuerte para que las mujeres no se mueran. Porque las mujeres cuando abren la boca, devoran la fuerza. Ellas mismas se destruyen. Se hacen viejitas. Usted mira a las mujeres haciéndose viejitas, diga, bueno, estas mujeres son peles con la lengua. Sí. No se dan cuenta que tienen que callarse. Si a Job le costó la muerte de sus hijos, ¿sí? Y todo lo perdió, ¿sí? Para callarse, porque Jehová quería que entendiera aquel hombre, porque la ciencia de Jehová es grande y su entendimiento el hombre no lo puede entender. Han pasado millones por este planeta y no han sabido qué hacer en los momentos, como dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está, ¿no? Ahí va a aparecer Jehová. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Usted tiene que perseverar pensando en el nombre de Jehová, como Sansón. Y va a ir recuperando su fuerza. Pero si piensa en problemas, en chisme, lo que el diablo le mandó en una notificación, lo van a enterrar. ¿Sí? Lo entierran, así, simple. La gente se muere porque no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. Así es. Póngase de pie. Gracias, Padre. Gracias, maravilloso. Usted es bueno, Padre. Su bondad permanece para siempre, Jehová. Usted me tiene acá, Padre, por su bondad y su amor. Bendiga a estas personas que escuchan su palabra. Por su bondad y su amor.